Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí estamos hoy con un en vivo. Vamos a ver si, aunque sea una vez a la semana, les puedo traer un en vivo. Pero aquí estamos hoy para compartir con toda nuestra gente, con toda nuestra familia universal. Vamos a ver quiénes se acercan a nuestro encuentro y también esperando que nuestro micrófono esté funcionando muy bien. Bueno, vamos a ver quiénes vienen a nuestro encuentro ahora mismo, quiénes se acercan aquí, quiénes están viniendo y también qué tiene este video va a estar acá para todos. Ay, qué bueno que veo a Laura. Ahora sí la puedo tener a Laurita ahí. No que el otro día ni la vimos a la pobre Laura. Ay, Laurita, ahora sí que la cachamos. No como el otro día que se nos escapó. Bueno, es porque por los comentarios que entran muchos y no la podíamos ver. Aquí estamos hoy, gracias, gracias. ¿Qué pasó con Laura? Ya Laura está ahí. Bueno, Laurita y lo que es Mariel Barenga son nuestras dos secretarias cibernéticas, moderadoras de lujo acá. Gracias, gracias, porque ustedes me ayudan mucho para poder venir aquí también a estar con todos, con todas las personas. Vamos a ver entonces quiénes más se acercan a nuestro encuentro aquí mismo, que vengan viendo por acá y vamos a ver entonces cómo andamos con estos acontecimientos de hoy, que andan bastante así fuertes y calientitos. De todas maneras, no es nada nuevo. Ya eso lo habíamos dicho aquí en el canal. Habíamos hablado aquí de las fronteras. Acuérdense que ya eso lo habíamos dicho. Hay personas que creen que es que yo veo noticias para venir a decirles a ustedes lo que está pasando. Lo que pasa que no saben, porque no van para atrás de los videos, para ver todo lo que aquí se ha hablado. Y cuando vengo a hablar algo, es porque no es porque hay una noticia, es porque la noticia está diciendo lo que yo, Moira Victoria, he venido prediciendo, que es otra cosa. Yo siempre ando adelante de las noticias, no como otras personas que andan atrás de las noticias. Yo ando adelante de las noticias. Entonces espero que todas las personas que me siguen acá estén claras de saber que aquí se habla la mayoría de las cosas, de lo que está pasando, todo, aquí se ha estado hablando. Y entonces ustedes saben reconocer el trabajo que hace una persona como yo para venir a hablar con ustedes y no solamente es el trabajo, también el riesgo por medio de que está la censura, cosas que a lo mejor YouTube no le pueden gustar y así, pero trato de traerles lo más claro posible todos estos acontecimientos para que puedan también tenerlos allí a la mano. Así que ya saben, para las personas que me dicen que por ahí dicen que las comadres copian los videos de otras personas, pues yo no creo que eso será para mí, porque yo ni soy comadre de nadie, ni tampoco le ando copiando nada a nadie, para que esto también quede claro, porque me han mandado muchos correos diciéndome como que alguien ha dicho que las comadres copian. Yo no ando copiando a nadie y yo no tengo nada de comadres ni compadres en ninguna parte. Ahora ya quiero hablarles a ustedes estos acontecimientos serios que están habiendo y quiero que todos los que están aquí conmigo, que me acompañan siempre, sepan y entiendan que esto que está pasando en las fronteras, que está hablando de cierre de fronteras, ya aquí se dijo antes y se dijo mucho tiempo antes. Acuérdense en estos oráculos que yo he traído, aquí se dijo que iba a comenzar a haber cierre de fronteras. Y para refrescar la mente, si es que no se acuerdan, acuérdense que les dije que cuando las gentes quisieran salir de un país a otro, no iban a poder porque las fronteras iban a estar cerradas. Entonces, están asustados porque el presidente Biden, como ya está sintiéndose apretado y lo están apretando, mejor dicho, y más migrantes siguen entrando porque es que hay los cerebros retorcidos. Hay muchos cerebros retorcidos que están dando dinero, están mandando dinero para estas personas, para engañarles y para que puedan venir por ahí
con falsos ofrecimientos y la gente sigue cayendo en el engaño. Entonces, por eso es que están viniendo en grupos de nuevo para estar entrando a cualquier país que puedan. Ya se lo dije en el video de ayer, le dije también esto de que veía venir más migrantes y que iban a seguir viniendo, y esto estamos empezando como cuando yo hablé en el 2018 y 2019, que dije que venían muchas personas corriendo de sus países cruzando fronteras. Y aquí esto se ha dicho. No es verdad que no se haya dicho acá y que estamos esperando por una noticia que digan que están cerrando fronteras. Es que ya aquí lo hemos dicho y con bastante explicación, porque aquí les dije que iban a empezar a cerrar fronteras y esto no es jugando, esto va para grande y para serio, porque ya en este mes de junio comienza a calentarse más la energía, comienza a estar más fuerte todo y entonces ya comienzan como yo diría, apretar un poquito la tuerca, ¿no? Vamos a apretar los tornillos un poquito. Y eso es lo que están haciendo, apretando la tuerca ahora mismo, apretando la soga también. Entonces, esto no es nuevo de que vayan a cerrar fronteras. Ahora, si vemos acá Estados Unidos que está anunciando, no solamente Estados Unidos está cerrando fronteras, Canadá está cerrando fronteras también. Y por allá, por Francia también, acuérdense que también les dije acá que Francia estaría cerrando fronteras también. Entonces, todos los países que tienen fronteras las van a estar cerrando. Colombia también estará cerrando fronteras. Ecuador estará cerrando fronteras. República Dominicana estará cerrando fronteras también. Entonces, van a haber muchos países que tienen fronteras que van a estar cerrando las fronteras. Por allá por Perú también hay fronteras que están con Chile y algunas otras más, y todo lo que se llama frontera van a estar cerrando. ¿Qué es lo que pasa? Cuando están cerrando todas estas fronteras, no es que las van a cerrar en los ojos de nosotros, así de un solo, nada más. Vamos a cerrar la frontera ya a partir de la próxima semana. Nadie entra, nadie sale porque las fronteras están cerradas. No es así que lo están haciendo. Todo es medido. Todo, recuerden que le dije que el reloj está adelantado, los días están adelantados, los minutos están adelantados, los meses, los años, todo se ha adelantado. Entonces, eso es lo que está pasando, que van a comenzar a hablar del cierre de frontera de una manera como un poquito así suave, como decir, bueno, están entrando 2.500 personas diarias, vamos a dejar que entren 1.500, por así decirlo. Entonces, eso es lo que están diciendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Comienzan a dejar que entren 1.500. Después ya quitan 500 y van a dejar que entren 1.000. Y después van a quitar otros 500 y van a dejar que entren 500 nada más, hasta que ya cierren la frontera por completo, porque no van a hacerlo de un solo, pero sí la van a cerrar la frontera. Y lo más delicado es que vamos a tener también, que ya lo tengo por los guías míos que me lo han dicho, y yo les voy a adelantar parte de esto acá, porque no tengo el permiso completo para decirlo todo. Pero sin embargo, aparte de las fronteras que van a estar con problemas, vamos a tener también este control. Va a haber un control también en los viajes de aviones. Toda persona que entre por un país para otro en aviones también van a tener problemas porque va a haber un control grande cuando las personas viajan también en avión, que también eso sería frontera, porque como quiera que sea, de un aeropuerto a otro, sería como ir a una frontera que es de otro país. Entonces también eso va a estar caminando, chequeando las personas que cogen un avión y chequeando que esa persona también pues esté bien, y quién sabe qué más cosas pueden montar ahí, pero sí está habiendo restricciones para las personas que van a estar viajando en el futuro. También van a haber restricciones para los que viajen dentro del país. Si estamos dentro de Estados Unidos,
van a haber restricciones para viajar de una ciudad a otra. Entonces, en cualquier país va a pasar lo mismo. Van a estar restringiendo las salidas de un lugar a otro lugar. Entonces, tenemos que saber, cuando les vengo a decir acá que las personas se ríen y todavía no lo toman en serio, pero ya yo estoy curada, ya yo sé que he entregado lo que yo tengo que hacer para el bien de la humanidad, y si la persona no agradece, es problema de cada persona. Cada persona se atiene a las consecuencias que le puedan tocar. Pero de verdad, si no hacen caso, allá cada quien. Pero yo sí, de verdad, con el alma, con el corazón, vengo y les digo las cosas aquí que vamos a estar viendo. Hemos dicho tantas cosas en este canal desde los tiempos anteriores, lo hemos venido diciendo y todo el mundo que me sigue a mí por años saben que aquí se ha dicho, que se ha hablado acá de más bien yo he dicho demasiada información que a lo mejor no tendría que haber dado, pero sí he dado toda esta información de los cierres de frontera. Y aunque se oponen unos con otros, aquí dentro de Estados Unidos se oponen, primero los republicanos están molestando que cierren la frontera, que no entren inmigrantes. Cuando ven que el demócrata, en este caso el presidente Biden, también lo está haciendo, entonces ya dicen que para qué cierran la frontera, que es por política. Entonces no se sabe, quieren volver a la gente loca, ¿no? Entonces, esta gente ya tienen que estar comiendo las sustancias esas silenciosas, porque mientras que dicen una cosa, dicen la otra, y parece que los primeritos en estarle haciendo efecto la sustancia silenciosa es a ellos, porque no se ponen de acuerdo en realmente lo que quieren o están disimulando. Pero sí viene cierre de frontera. Ya las cosas se están poniendo graves y ya les dije que lo que tiene que ver con este mes, que es el sexto mes del año, esta es la mitad del año. Estamos viviendo la mitad del año ya. Nos faltarían 6 meses para finalizar este año 2024 y se va a ir así, pero rapidito se va a ir el final de estos últimos meses que faltan. Y lo peor de lo peor, que viene agosto con algunos acontecimientos un poquito fuertes. Luego viene también que pasamos antes a julio, que viene también con la independencia y otros más, y va a estar también un poquito la energía un poquito fuerte. Pero igual también nos espera el mes 9, que el mes 9 es el mes de septiembre. Y lo digo acá porque después todos los copian, pero yo les estoy diciendo acá de primero. Lo que Moira dice en este canal se dice primero. Que luego lo digan en otros lugares, ¿qué importa? Que lo copian, ¿qué importa? La cosa que llegue a más gente, sí, que más gente se den cuenta de lo que está pasando, pero que sepan y entiendan que es aquí que se dijo primero en este canal. Aquí se ha dicho. Y lo que pasa, que tengo mi guía. Los guías de verdad, ustedes no saben ni entienden de espíritus, ni entienden de los guías, ni entienden de los misterios, no entienden nada de eso. Por lo tanto, se van a quedar pensando de qué guías habla la señora Moira, porque no entienden nada. Pero como a mí no me interesa que ustedes entiendan, a mí me interesa entender yo y luego traerles el mensaje a ustedes. Entonces me interesa yo entender. Cuando mis guías me dicen todas las señales y todas las cosas, a mí me interesa yo entenderlas. Me interesa entender mi parapsicología para hacer toda la información que yo pueda sacar y bueno, también todo aquello que yo pueda hacer para ayudar y contribuir. Así que es muy importante saber de que esto que estamos hablando de la frontera se ha venido diciendo con anterioridad aquí. El mundo entero está en un caos. No es solamente Estados Unidos, ni la frontera de acá, de México y de acá, Estados Unidos. Es un caos completo lo que hay en todo lo que es frontera. Hay fronteras en Centroamérica también. Centroamérica tiene fronteras con Costa Rica, con Nicaragua y con Panamá. Y hay fronteras con Honduras también. El Salvador también tiene frontera. Todos los países tienen fronteras de Centroamérica, pero también todo lo que tiene que ver con Ecuador, con Perú, con Chile, con Colombia también, que tiene una frontera con Venezuela también, y otras fronteras más que colindan con otros países.
y ciudades, todo va a estar bajo control. Todito, todito va a estar bajo control. De verdad que sí, se lo digo de corazón, sin quererles alarmar, sin quererles decir que se cuiden o que busquen la forma de lo que yo les digo a veces, que compren la comida o así, porque se va a llegar el día, lo hemos hablado aquí, nuestra gente linda. De verdad, si se saben tocar el corazón, saben que aquí se ha venido diciendo. Les he dicho, compren comida, se va a llegar el día, así como se cayó el puente de Baltimore los otros días. Asimismo, se van a caer otros puentes que vienen siendo de suma importancia, donde los camiones no van a poder entrar de una ciudad a otra para llevar ni siquiera una botella de agua. Nada van a poder llevar, nada. Todo se va a ir cerrando y cerrando y cerrando de a poquitos, todo. Esto no solamente acá, esto pasa en todo país, puede pasar en Rusia, puede pasar allá en Israel, en cualquier país que tienen puentes para poder traer sus cosas que necesitan de un país a otro, de una ciudad a otra, van a estar teniendo estos problemas. No es que solamente vaya a pasar dentro de Estados Unidos. Esa es una cosa de usted comprar lo que necesite, de ver las fechas que se venzan para el 25, que se venzan para el 26, con Dios adelante, para que encuentre sus cosas y usted entonces va poniendo lo que usted necesita. ¿Por qué? Porque puede suceder lo que yo les estoy diciendo. Yo estoy segura de que sí va a suceder. Lo que pasa que le digo que puede suceder para que ustedes lo estén pensando. Pero yo lo que vengo a hablar acá lo hablo con estricta seguridad, como les digo siempre, como un cheque al portador y con la seguridad de que yo sé lo que estoy diciendo y lo que estoy hablando. Y no porque vea noticias, porque a veces las noticias me dan risa. Cuando yo veo la noticia, digo, ay, parece que esto me copian también, parece que esto me siguen, parece que esto saben lo que yo estoy haciendo. Entonces, aquí se dice antes de que pasen las cosas, ¿vio? Las personas también juegan mucho con las personas a nivel espiritual. Cuando una persona como yo viene para acá a traer una predicción o un aviso, se le llama predicción, perfecto, pero es como una alerta, yo lo considero para alertar a mis vecinos, alertar a mi gente, alertar por allá, el perro anda bravo, suelto, tiene rabia, estoy alertando, estoy diciéndoles que se pongan con cuidado para las cosas. Pero las personas no saben, especialmente personas ignorantes que no saben ni siquiera opinar, pueden opinar cualquier cosa. Entonces, por favor, yo quiero que ustedes presten atención. También sería bueno que, así como hay 5 gentes mal agradecidas, tenemos 95 gentes agradecidas. La minoría de lo malo siempre es minoría. Lo bonito es que lo bueno siempre tiene mayoría. Entonces, cuando vemos a una persona opinando que no, que eso no es verdad, que si las pandemias se repiten cada 40 años, oye, por favor, yo nunca había oído semerenda cosa, que una persona escribe debajo de los videos y dice, ay, qué pandemia ni qué pandemia, si las pandemias se aparecen cada 40 años. Oye, a lo mejor en el tiempo de UPA que ella nació, pero en el tiempo de ahora no. Ahora pueden pasar muchas cosas. Entonces, cuando hay 5% de gente malintencionada, gente mal educada, gente ignorante, nosotros tenemos un 95% de personas inteligentes puestas para las cosas, viendo lo que está pasando, opinando lo que está pasando y viendo que lo que estamos diciendo aquí en este canal ahora mismo es verdad. Entonces, a mí me anima muchísimo saber que un 95% de personas tienen ya su mente abierta. Tienen pensamientos abiertos, no están cerrados como las personas que tienen la ignorancia completa, que cierran los bombillos, cierran las antenas y no escuchan nada. Hasta que les pase lo que les vaya a pasar, estarán llamando, quién sabe a quién, y no aparecerá nadie que les pueda ayudar. Entonces, esto yo les pido, por favor, estamos llegando a unos acontecimientos ya muy apretados y muy fuertes, porque así como tengo tantas personas que mandan estos
videos, todo lo que yo hago, ya sea en vivo o grabado, lo mandan para Cuba, lo mandan para otros países. Entonces ustedes también, todo aquel que pueda, mande para su país, mande para otras partes, reparta estos videos. ¿Por qué se reparte? Porque vamos haciendo bienestar, haciendo bienestar a la humanidad. Yo les traigo bienestar acá a ustedes y ustedes reparten esta misma anuncio, estas mismas alertas, las reparten para otros lados. Si les hacen caso, muy bien. Y si no les hacen caso, ustedes cumplen con la obligación de decirle a otras personas lo que está pasando. Si las otras personas no hacen caso, ya usted cumplió con su obligación. Y es lo que yo me siento. Yo me siento que ya yo cumplo con mi obligación. Estoy acá por alguna razón, por algo todavía existo en este mundo, entonces tengo que cumplir con mis misiones y lo importante es que yo cumpla con mi obligación, crea el que quiera creer. Pero de que van a pasar muchas cosas ya, de ahora en adelante van a estar pasando y no es un cuento. Cuando yo vine a decir de que el director de la OMS, que estaba hablando de las pandemias y con una reunión en Suiza, y cuando vine a decir de que el secretario de la ONU viene siendo que también estaba hablando de las pandemias, no es porque esté viendo noticias, es que yo misma estoy viendo que lo que ya yo dije antes, lo estamos viendo ahora hasta con un secretario de la ONU. Lo estamos viendo con una personita que trabaja como director de la OMS también, que tiene que ver también con pandemias y preocupaciones de los países. Entonces, eso es lo que pasa, que yo le digo, tal persona habló esto y esto, porque en realidad ya yo lo he dicho antes. ¿Qué es lo que yo no he dicho aquí antes? Entonces vamos a decir que el juez de Nueva York, llamado Marchand, algo así, tuvo problemas con Donald Trump porque quiso, ya eso yo lo había dicho antes. Entonces yo voy a venir a decir, este señor así, así, como una noticia. No, ya yo lo dije antes. Y además de eso, ahora también hay una amenaza de Donald Trump que dice que si él va preso, él no quiere ni imaginarse de lo que va a pasar en este país. Él dice, si él va preso, aténganse a las consecuencias de todo lo que va a pasar en este país y fuera del país, porque es que él sabe que también tiene enemigos fuera de este país también. Los enemigos no son solamente aquí adentro del país, están también fuera del país. Así que ya lanzó una amenaza de esa manera y es lo mismo que yo he hablado aquí. Todo eso yo lo he hablado aquí anteriormente. Ahora, bien, imagínense ustedes, todas las personas que son legales dentro del país, posiblemente no se han dado cuenta, pero yo también les había hablado anteriormente, hace mucho tiempo, que sacarán su licencia que se llama Real ID, o sea, una ID real. Y yo les dije, saquen su licencia, que se va a llegar el tiempo que la van a necesitar. Ahora ya están pidiendo la licencia Real ID, que viene siendo una licencia real. ¿Por qué esa licencia real? Porque cuando nosotros estamos cargando un pasaporte donde tenemos esta información para poder viajar a otro país, también la licencia que viene siendo la Real ID, como se llama, también tiene mucha información que tiene que ver con nuestro pasaporte. Entonces, dentro de esa Real ID hay bastante información más que una licencia normal. Por eso, cada persona que sea ciudadana americana o que sea residente o que sea legal en el país, traten de sacar su licencia real, que la van a necesitar. El día de mañana van a escuchar las noticias que van a estar hablando de las licencias que yo les estoy hablando. Y entonces, ojalá se acuerden que yo lo dije aquí también y lo he dicho antes. No vayan a decir, ahorita salimos a ir a Victoria hablando de la noticia. No, esa noticia ya yo le he hablado aquí anteriormente. Y si se lo digo es porque yo sé lo que viene y porque esa licencia la están cambiando ahora y la están también obligando a tenerla. Pero ya esa licencia la vienen dando desde los años atrás, pero miles de años. Por lo menos ya tiene algunos 10 años o más años de estar saliendo la licencia real. Entonces, las personas deben de cambiar, que la mayoría deben de tenerla real, pero si no lo ha hecho, busque una licencia que sea real.
porque lo va a necesitar en cualquier momento. Ya ve, como le digo, que van a haber restricciones para viajar de acá, de los aeropuertos o de cualquier aeropuerto de un país a otro, pero también va a haber ese chequeo de ciudad a ciudad. Se va a llegar el día de que las personas de Nueva York no pueden ir para Chicago, ni para Miami, ni para ninguna parte, porque vamos a tener eso. Y eso no es nuevo, porque en tiempos anteriores de la Segunda Guerra Mundial y así, eso también se vio. Yo no vivía para ese tiempo, pero sí yo sé que todo lo que era anteriormente se repite. La historia se repite cada cuantos años. Por lo general, cada 21 años se están repitiendo muchas historias. Entonces, hay que ir a la secuencia de la numerología y lo que nosotros también tenemos que estar a la expectativa, porque así se repiten las historias. Se repiten ciertas cosas que a veces nosotros no queremos, pero sí se repiten. Además de eso, hay que tener en cuenta de que por allá por Europa también hay muchos trenes. No es que la gente viaja en aviones, no todo el mundo viaja en aviones de un país a otro. Allá también viajan por tren. Entonces deben también, por donde quiera que se encuentren, en cualquier país que estén, deben de tener sus papeles en regla y lo más claro posible para que no se vean en problemas, para que así también puedan estar más tranquilos. Pero saben que hay que tener mucho cuidado. Aquí hubo un problema anteriormente cuando Ron DeSantis dijo que iba a sacar todos los migrantes de acá. Hubieron muchas personas que tuvieron grandes problemas en los bancos, que no les querían dar su dinero, hasta que por fin le dieron su dinero. Pero sí había muchas personas que no podían coger su dinero por ciertas razones. Entonces, por eso usted tenga todo bien atendido, bien arreglado para que no se vean en lío. En este canal yo les he enseñado de todo. Les he enseñado que mucha gente lo tiene. Gracias, 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 gracias. Todos los que hacen caso. Gracias de verdad. Les he dicho que tengan un maletín con sus papeles principales, papeles que necesiten de principal. Les he dicho, tengan un maletín. A la hora de la verdad, si tienen que salir para alguna parte de alguna emergencia, saben que agarran su maletín y se van con su maletín de sus cosas. Porque en ese maletín debe de ir papeles de banco si los tienen, papeles de la familia también, papeles importantes personales también. Deben de llevar papeles hasta de su casa, también en caso de que salen corriendo de su casa. Deben de llevar esos papeles de su casa donde tengan una póliza de seguro, ya sea que la casa tiene una póliza de seguro o algo así, que tengan todo eso en cuenta. También hasta de su vehículo, donde tengan un vehículo también con su póliza y todo bien listo. Hay muchas personas muy confiadas y también dejan muchas cosas en los vehículos. Hoy por hoy no se puede estar dejando nada personal ni de suma importancia en los vehículos, porque llegan los ladrones y muy fácilmente tienen una agilidad de abrir las puertas de los vehículos para registrar que se encuentran adentro y que se roban. Ya eso está pasando y le ha pasado a muchas personas que yo conozco por allá, por Texas, y por otras partes también. Entonces, es importante que ustedes anden un bultito en su vehículo también con sus papeles de su registración, de su seguro, de todo lo que usted pueda andar ahí de importancia y cargue su maletincito. De manera que llegue a su casa, saque su maletín de su carro y llévelo para su casa. ¿Por qué? Porque le van a estar robando en el futuro también las puertas, le van a abrir. Ya las están abriendo con suma facilidad, están abriendo las puertas para robar. Entonces, por favor, debemos de tener cuenta de que yo, Moira Victoria, les traigo aquí de todo para que ustedes, mi gente linda, se preparen. Que no nos vean caras tan de tontitos, ¿no? No somos tan vivos tampoco, pero no somos tontos. Entonces, por favor, yo les he dicho, hagan uso de esa inteligencia divina que Dios nos ha regalado para no tener que nadie nos vea la cara. Entonces, también pónganse para las cosas. Aquí tenemos otro problema que también lo dije antes. Y yo dije, hay un video incluso en el canal que habla del doctor Fauci
Y el doctor Fauci, que era el doctor que estaba encargado de la pandemia aquí en Estados Unidos y con todos los demás de lo que tiene que ver también con la medicina y toda esta jerarquía de personas, pues ya ha estado sentado en el banquito de los, yo diría de los acusados casi, porque lo tuvieron en el Congreso, donde todo el mundo lo agarró y le sacó la información que tenían que preguntarle sobre de qué estaba hecha la inyección, qué había con la inyección, qué eran los negocios de la inyección. Y la verdad es que lo saturaron bien saturado y ahora también le están buscando problemas porque dicen que él tiene la culpa supuestamente de la gente que ha muerto. Pero en realidad él cumplía órdenes porque también él era empleado, ¿no? Entonces, el que es empleado muchas veces cumple órdenes. Por eso yo digo, tanto peca el que mata la vaca como el que le amarra la pata. Entonces, ahí está el señor en un grave problema, que eso va para largo, porque ya esa investigación de la inyección la vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Y no es nuevo para mí, porque ya yo se los había dicho que a ustedes. A ustedes les había dicho que iba a haber una investigación de esta inyección y eso apenas empieza. Eso está así dormidito que nadie se da cuenta, pero eso va a reventar una bomba bien grande porque van a haber demandas en el futuro que ya las están habiendo, pero se van a reventar muchas demandas de mucha gente que ha muerto y de mucha gente que está enferma también. Hay mucha gente enferma por la inyección y por lo que pasó con esa cosa de la pandemia. Entonces, eso sale a la luz. Es lo que yo digo y lo que dije a la entrada de este año y lo he dicho de la entrada del año pasado también. Estamos en unos tiempos de que todo tiene que salir a la luz. Tarde que temprano, todo va a salir a la luz. No se va a quedar nada encerrado. No se va a quedar nada ahí. ¿Vio? Porque hasta una gente cuando tiene mal de estómago le sale todo por ahí, por cualquier parte, igual sale cualquier cosa mala que está por cualquier parte. Esto va a salir porque va a salir a la luz cualquier cosa de lo que ha dañado a la humanidad. Dios ama su creación. La creación de la humanidad le pertenece a Dios. Dios es que ha creado esta humanidad que él quería ver en este planeta Tierra. Pero le han desobedecido, le han ido por arriba, le están quitando la vida a la humanidad que él creó y entonces eso va a traer un grave problema a nivel espiritual y también lo legal hace su parte. Entonces, de que todo sale a la luz y de que todo va a tener un pago, lo vamos a ver tarde que temprano. Así que el doctor Fauci metido en este problema con un doctor que se llama Dasi, con un doctor que se llama Morán también, esos tres metidos también en este problema de la inyección. Es muy interesante lo que les estoy diciendo de verdad. En Nueva York, asesinatos tras asesinatos que hay. Los asesinatos no paran en Nueva York. Ya hasta la misma policía también con miedo de meterse en líos porque también tiene miedo que le disparen y lo vayan a matar y todo. Todos los días hay bastantes personas muertas y heridos en las discotecas. Está pasando aquí en Miami también. Y está pasando todo esto de la psiquis de la persona, que yo les digo siempre, que andan alterados, matando gente y todo. Entonces, eso está cada día peor, cada día está peor. Ahora estamos que se acuestan tres y amanecen dos o amanece uno nada más. Entonces, hay que andar con sumo cuidado porque las cosas están poniéndose de mal en peor. Por eso quise hablarles hoy acá en persona, en vivo, les iba a traer un video grabado, pero aunque sea una vez a la semana, voy a estar con ustedes en vivo porque de verdad tengo mucho trabajo, tengo mucho compromiso, tengo muchas personas de verdad interesadas en aclarar sus situaciones, haciendo sus planes que van a hacer para el futuro, averiguando también qué es lo que pueden hacer para el futuro y ahí vienen a estar muchas personas de consulta y yo muy ocupada. Para cualquier persona que quiera una consulta, sabe que debe de ir a la página web y tener la información y enviar un mensaje, como lo explica la página web, para poderle dar una consulta. Pero mi trabajo no es solamente de que yo hago consultas, para nada.
Mi trabajo es que tengo otros compromisos también que son de suma importancia. Así que no son solamente de que yo me dedique a hacer consultas y ya, no. Yo tengo muchos, pero muchas personas que me conocen acá y tengo muchos compromisos con muchas personas lindas que siempre han creído en mí por muchos años y que siempre han buscado en mí la ayuda que necesitan. Entonces, por eso yo no es que me mantengo solamente haciendo consultas, siempre estoy ocupada también con otras cosas. Ahora bien, les voy a decir lo último. Saben que me han comunicado, esto sí me lo han contado de los lados de Londres, porque en Londres las noticias andan más adelantadas que aquí. Eso es lo malo, que aquí los noticieros parece que están con el zipper en la boca, porque no quieren decir nada. Lo poquito que dicen, olvídense. Vamos a ver también, antes que me retiro, México. Ya saben que México tiene presidenta, ¿eh? La presidenta de la que yo les dije, a mí me llegaron a agarrar aquí a atacar porque yo dije que tenía muy buena, también muy buen nombre y tenía muy buena fecha de nacimiento y aparte su signo zodiacal y su elemento. Me llegaron a decir pues que ella no era la fecha de nacimiento exacta, que era judía, que era esto, que era lo otro. Aparte de todo, dije que la opción más clara era Sochi, por medio de que no estaba manejada por López Obrador, pero sin embargo manejada por otros también, ¿no? Pero yo sí dije, ojalá que esta señora en un futuro se vaya a querer liberar para que maneje por ella misma las cosas, porque ella es inteligente, pero no puede dejarse andar haciendo lo que los demás le dicen como una títere. Eso va a pasar, en un futuro eso va a suceder, donde tendrá ella algún altercado con López Obrador que le gusta controlarlo todo. Pero bueno, esto de México, una presidenta mujer que supuestamente van a querer limitar el crimen y sin embargo han matado a otra persona que ha sido alcaldesa en un lugar y todo. O sea que los crímenes no paran porque ahora ganó una presidenta. Esto todavía sigue y todavía lo que falta todavía. Y además de eso, les quiero decir, vayan prestando atención, porque todo lo que está pasando en México viene para acá, para Estados Unidos. Más peor nos vamos a poner en Estados Unidos. Todo lo que está pasando allá viene para acá, para Estados Unidos también. Entonces, tienen que prestar atención porque las cosas se ponen más apretadas. Eso es el problema, que cuando la gente hace mucho daño en un país, después tienen que huir. ¿Y dónde van a huir? A cruzar fronteras. Entonces, hay personas que no quieren que cierren la frontera, pero hay otras que sí quieren que cierren la frontera para estar evitando de que personas que están haciendo de las suyas huyan también para otros países. Entonces, está bastante fuerte todo. Es bien difícil de que puedan controlar todo lo que está sucediendo, porque está muy, pero muy fuera y al alcance de todo. Algo bonito que me alegra como mujer al fin, me alegra muchísimo ver cómo va creciendo este rol de las mujeres. Me da mucho placer que las mujeres vayan saliendo adelante. Ya hay presidentas por allí, presidentas por un lado, vicepresidentas por otro lado. La primera presidenta en los años 90 fue Violeta de Chamorro para Nicaragua. Una gran señora y una gran presidenta también. A su manera hizo su buen trabajo y fue la que le quitó la corona en aquellos entonces a Daniel Ortega. Así es que después de ella no ha venido ninguna otra más para ahí, pero ella fue la gran señorona, la presidenta primero que vino a ser presidenta en el año 90, cuando Nicaragua estaba en las peores condiciones, cuando estaba esta cosa con Daniel Ortega, matando gente, quitando propiedades, poniendo gente en las bocas de los volcanes, matando personas por aquí y por allá, no tenían comida tampoco, tenían que estar cruzando la frontera de Nicaragua para Honduras para ir a buscar comida, que no tenían ni comida en ese entonces cuando andaba Daniel haciendo sus guerritas que estaba haciendo por ahí, ¿no? Entonces,
estaba bien caliente el país y no había ni comida, estaba sumergido en una suma pobreza Nicaragua. Y llegó esta presidenta, Violeta de Chamorro, de presidenta a este país, amarrándose bien las faldas y muy bien parada como presidenta en el país cuando eran tiempos bien difíciles, muy difíciles los tiempos en esa época de los años 90 en Nicaragua. Muchas matanzas, mucha gente también huyendo de allí del país para otras fronteras, para otros países. Y la verdad que esa señora fue la primera. Ahora me da gusto que estén quedando otras presidentas en otro país, pero me va a dar más gusto también que venga una presidenta para Estados Unidos. Grábenselo. Lo dijo Moira Victoria. Grábenselo, que viene una presidenta en cualquier momento para Estados Unidos también. Así es que grábense que Moira Victoria lo dijo aquí. Por primera vez lo digo, ya que yo lo había visto antes ya, pero se lo digo aquí por primera vez ahora, que habrá una presidenta mujer en Estados Unidos también. Asimismo van a ir las mujeres poniéndose con el rol en otras partes, en otros países, y van a ir haciendo algo bueno. Una buena madre es una gran mujer, es una buena hermana, una buena hija, una buena amiga, una gran mujer de verdad, vale la pena. Yo siempre digo que muy feo que las mujeres se tiren duro. Una mujercita me tiró allí en el canal diciéndome que la Xochitl era una mujer sin cultura. Y yo le contesté, que muy pocas veces contesto, pero qué raro, usted tampoco tiene cultura, porque si usted viene a mi canal a decirme que Xochitl no tiene cultura, cosa que a mí no me importa, ¿para qué se molesta en venir a mi canal a decir que Xochitl no tiene cultura? Que la que tiene cultura es la otra, si no se le está preguntando, no se le está preguntando quién tiene cultura, quién no tiene cultura, mi canal no está juzgando quién tiene cultura y quién no. Entonces, ¿qué tiene ya que venir a mi canal a escribirme a mí, a decirme? Es que Xochitl no tiene cultura, la que tiene cultura se llama fulana de tal y Xochitl no tiene cultura. Da molestia a estas alturas de estos nuevos tiempos que las mujeres todavía se sigan tirando duro y sigan dañando a otra mujer. Y ella tampoco tiene cultura, porque desde que ella viene a mi canal a meterse y a decir que la Xochitl no tiene cultura, pues ella tampoco tiene. ¿Para qué viene a mi canal a decirme a mí que la Xochitl no tiene cultura? La señora Xochitl no tiene cultura, la otra señora tiene cultura, cosa que a mí no me importa ni le estoy preguntando. ¿Para qué la gente pierde su tiempo así? No debería de perder su tiempo, ¿no? Si no tienen necesidad. Una escribió que ¿qué es eso de pandemia si las pandemias se repiten cada 40 años? Para que vean la humanidad cómo está atrasada. Da a veces pereza de venir aquí a traer un chat cuando hay unas cuantas personas tan atrasadas, pero es lo que digo siempre, son unas cuantas, no es la mayoría. Yo estoy contenta. La mayoría que tengo yo son inteligentes y los que están en otros países escuchándome son inteligentes. Y los que ustedes también le mandan los videos de acá, que se los reparten, son inteligentes. Así es que le doy las gracias a todos los que reparten los videos y reparten mis cosas. En TikTok hay una personita que se me ha olvidado el nombre, le agradezco. Un día de esto lo voy a mencionar porque esta es una personita que tiene, bueno, Mariel Baringa sabe quién es, si me lo pone allí, sería bueno para agradecerle, porque me vive compartiendo todos mis videos, me los comparte esta personita. Y es una personita que no me está buscando a mí porque yo tenga suscriptores. Más bien al contrario, él tiene mucho más suscriptores de los que tengo yo. Y sin embargo, está compartiendo mis videos en su canal. Y eso le agradezco porque la gente sabe lo que está haciendo. Es importante saber que la gente no es tonta y que la gente sabe quién habla la verdad y quién no. Entonces, esta persona que me está en TikTok, yo creo que María debe saber el nombre y si no en otra se lo voy a decir, pero yo, esta personita de verdad, me saca todos los videos casi que yo traigo, los comparte en su página de él. Gracias de verdad porque hacen eso, le están buscando el bienestar a otras personas también. Ahora también quiero decirles, ¿sabían que la guerra de Ucrania y de Rusia sigue? ¿Sabían que todavía esa guerra no se ha finalizado? Todavía falta.
¿Cuánto dinero ha cogido Vladimir Putin? Vladimir, no, Putin es el de la Rusia, ¿no? El Vladimir Putin es uno y el otro es el Zelensky. Zelensky viene siendo el de Ucrania. Entonces, ¿ustedes saben cuánto dinero ha cogido ese presidente de Ucrania para ayudarse para la guerra, que para no sé qué, que para no sé cuánto, que para la gente que se ha quedado sin casa y todo? Pues vayan sientándose para que vean. Me ha llegado una información, que esto no es una adivinación mía, ni es una predicción, es que me lo dijeron con lo que se llama, con, ¿cómo se dice? Cuando uno tiene las cosas, las pruebas, con pruebas, me han dicho con pruebas lo que está haciendo este hombre de Zelensky, no Vladimir Putin, estamos hablando de Zelensky. Está creándose en Belice está creándose negocios de casinos. Eso está haciendo este hombre en Belice. Está creando negocios de casino y en una ciudad llamada Quirenia también. En Quirenia también está haciendo negocios de casinos y en Belice está haciendo negocios de casinos, pero casinos grandes. No estamos hablando de casinitos chiquititos, casinitos clandestinos ni nada de eso. No, grandes casinos con hotel y todo, los está haciendo este señor Zelensky, que viene siendo el presidente de Ucrania. Ni siquiera ha terminado con su guerra de Ucrania y ya está haciendo casinos con toda la plata que le han dado, pues haciendo casinos y quién sabe cuántas cosas más. Y la pobre gente que ha muerto ahí con la guerra y la que se ha quedado sin sus cosas, pues quién sabe cómo estarán viviendo esas pobres personas. Pero este hombre está haciendo casinos en Belice y este lugar, el país llamado Quirenia también. Así que está haciendo hoteles con casinos. Así es como está la cosa, para que vean cómo es la negociación. Los negocios son redondos a veces, para que vean cómo son las cosas. Y muchas veces les digo yo a ustedes aquí que no se peleen por presidente, porque ningún presidente le da de comer a uno. Mira cómo andan ahí matándose por Donald Trump, insultando y peleando y todo. A ver, Donald Trump no es capaz de llevarlos ni siquiera a que se paren en la puerta de su casa, porque es tan delicado que jamás podría haber una persona que no esté de su altura parándose en la puerta de su casa. Entonces, por favor, nosotros no vivimos de los presidentes, vivimos de nosotros. Y es hora de despertar y de saber lo que ellos hacen, ¿no? Todos los que tienen dinero son un grupo de personas grandes, son los cerebros retorcidos que yo les llamo, cerebros retorcidos. Así es como se van a llamar de ahora en adelante para no andar diciendo ni élite, ni el cabal, ni Illuminati, ni nada. Todos son iguales, son cerebros retorcidos. Entonces, así están bautizados por Moira Victoria. Espero que todos aquí entiendan lo que yo les digo. No les vengo a traer información para ponerlos nerviosos ni para que no duerman. No, al contrario, es para que se pongan, como dicen, para las cosas. Me parece que va a haber un problema de internet. Está como anunciándome el internet que hay un problemita, pero bueno, esperemos tener suerte y ya acaso finalizo esto. Voy a darle un recorrido rápido aquí para ver lo que hay. Es un placer para mí estar con ustedes hoy. Estamos a 4 de junio. Vamos a estar numerando todas estas capítulos de las predicciones, todos estos capítulos que les traigo, los vamos a estar numerando para que más rápido se acuerden de lo que aquí se ha dicho. Yo voy a estar cualquier día de estos sacando un ratito de tiempo para poder sacar algunos videos que están en el canal y ponérselos de frente para que después no digan que es que Moira Victoria dice noticias. Acá no se esperan noticias. Aquí más bien se dice todo para que los demás digan las noticias. Vamos a ver por acá. Dice Alvarenga, llegó por ahí, tenemos por acá, vamos a ver quién. Por ahí vi a Darros, que Darros estaba preguntándome que hiciera pregunta al péndulo de lo que estamos hablando de las fronteras, pero como ya yo sé que yo lo dije acá, pues eso viene porque viene. Yo soy un cheque al portador. Cuando digo algo, si no pasa ahora, pasa mañana y si no pasa el otro mes, pero va a pasar cualquier día. Dígalo, por favor, que va a pasar, se lo digo yo de verdad. Tenemos acá también, eh, dice,
dice desde Sydney, Australia. Ay, Clara, desde Australia, mira para allá. Qué bonito, ven cómo hay tanta gente linda. Esta es una hora que me gusta salir porque puedo conectarme con personas de Francia, de Londres, de España, de Australia, mira, de todas partes. Y qué bonito tenerlos acá para que se pongan para las cosas, porque lo mismo que está pasando aquí va a pasar en cualquier país. Lo mismo que yo estoy hablando acá no es solamente para Estados Unidos, es para todo el mundo. Aida dice que sí, que Biden anunció la frontera, pero es que eso viene. Las anuncie Biden o no, eso viene, porque esto es que está para hacerlo. Yo les dije y ténganlo en cuenta, las fronteras las van a ir cerrando poquito a poco. Cuando las personas quieran salir porque se asusten o porque digan, no, yo me voy para mi país mejor, todos los países de por sí van a estar en condiciones precarias. Pero si algún día quieren salir del país, de cualquiera que sea, de los que tienen estas fronteras tan principales, no van a poder salir. Ustedes van a ver cómo va a estar la gente a la última hora, huyendo, queriendo cruzar hasta el río otra vez Bravo y no van a poder porque todo va a estar cerrado y no van a poder coger para ninguna parte. Entonces, hay gente que me dicen, es que quiero vender mi casa para irme para allá, pero allá también está mal. Pero entonces quiero irme para tal parte, también va a estar mal. A mí me dicen aquí que me mude, que me vaya para otro país, pero también va a estar igual. Entonces, ¿para qué nos vamos a mover? Hay que estar siempre. Y yo soy una persona muy creyente de Dios y yo estoy segura que abandonada no estoy. Entonces, como no estoy abandonada, yo no tengo por qué salir corriendo porque yo creo en Dios. Yo creo en Dios y bajo su manto yo me siento muy, pero muy segura. Y lo que tenga que pasar será la voluntad de Dios, lo que Él decida. Pero yo no voy a andar huyendo, como dicen, váyase, váyase para allá, vaya. No, ¿para qué? Si es que donde quiera las cosas van a andar malas. Entonces, es mejor quedarse donde usted está, donde usted tiene su energía. Ahí quédense tranquilos. Tenemos por acá más personitas que escriben. Gracias a Leticia Valenzuela, que siempre me manda también muchos escritos. Gracias, Leticia, muy amable. Norma Sánchez también. También usted dijo hace mucho tiempo, gracias Salina, me da gusto que tengan un buen cerebro ahí, que se acuerden de todo. Moiras, cierre fronteras en Estados Unidos, predicción cumplida. Bueno, todavía no la han cerrado, la van a estar cerrando, Darros, pero las van a cerrar. Miren, cuando Donald Trump salió de la presidencia, a mí me preguntaron que si iban a finalizar el muro que estaban construyendo. Y yo lo dije desde un principio, no, no van a finalizar ningún muro. Aún así se quede Donald Trump, tampoco lo van a finalizar el muro. Ese muro era puro cuento. Ese muro era para coger dinero y meterlo en el bolsillo. Para eso era el muro. El muro no era para otra cosa. El muro era para poner dinero en el bolsillo. No era para hacer un muro de verdad. Y yo le dije, no, ese muro se queda así como está. No va a haber ningún muro para adelante. ¿Se acuerdan que aquí se dijo? Todos los que me siguen, Da Rosa es uno que sabe lo que yo he dicho aquí también. Entonces, así es la cosa. Dice, anti-walking frontera en Estados Unidos. Yes, ajá, así es. Vamos a ver por acá. Dice Mirna Sánchez por aquí también. Qué bonito verlas por aquí a toditas. Toditas, mujeres también empoderadas que están aquí, hombres también empoderados y de buena fe. Dice José Martínez también, que anda por aquí. Predicciones, valioso tiempo. Gracias. Se hizo un día martes, día 4 de junio, para que vean el martes, miren, el martes se sabe que es del planeta de Marte. El planeta de Marte es el planeta de la guerra, el planeta del fuego. Una persona me dice, ay, que una persona que sabe hablar de evidencia, hablando de planetas y de lunas y de todo. Qué ignorancia de las personas. Yo de verdad me río muchísimo a veces tengo hasta un poquito de estrés de trabajo y veo algo por ahí y me da risa muchas veces de lo que yo puedo leer, de verdad que a uno le causa risa. Y les digo, el día martes es un día muy bueno para empezar muchas cosas que se les puede dar incluso finalidad. El día jueves, que viene siendo el día de Júpiter, que viene siendo bajo la justicia divina también. Y si no, también se puede dar finalidad el día sábado, bajo el planeta de Saturno, que es otro planeta también fuerte y preciso
para cerrar cualquier ciclo que nosotros queremos cerrar, limpiar y darle fuerza también a nuestras cosas. Cuando yo les vengo a hablar en el canal de la astrología, deberían de estar allí la mayoría, deberían de irse a escribir la astrología, porque los horóscopos que se traen ahí son predicciones para cada horóscopo. También estos enseñanzas que se traen allí pueden servir para mucho, para cada uno de ustedes. Deben de ir a el canal de astrología porque así me alimentan a mí a traerles más contenido y también YouTube más contento de que yo les esté trayendo más contenido en la astrología. Por favor, ahí se habla de los planetas y se habla de todo. Por lo tanto, el día martes como hoy, 4, además 4. El 4 es un número que cierra puertas y abre puertas. Es un número cuadrado, es un cuarto cuadrado, es esta oficina cuadrada, el 4. Entonces, el 4 es un número muy fuerte para muchas cosas. Así que el 4, el día martes como hoy, un día 2024, también 2024, todo tiene una forma de verse las cosas. Entonces, estamos hablando, 2024 vienen siendo 8, entonces tenemos también 14, entonces tenemos también 20, el número 2 en acción. Así es que imagínense, es así. Número 2 en acción es bajo la influencia de la luna menguante, que ya se termina y empieza el día 6, mejor dicho, mañana en la noche empieza la luna nueva y la luna nueva viene bastante movidita, muy, muy movida la luna nueva. En estos acontecimientos que estamos viviendo para adelante, es de mucha importancia prestarle atención a la luna nueva y a la luna llena, porque vendrá una luna llena de sangre que habrá destrucción tras destrucción. Esta luna llena de sangre que va a haber destrucción puede estar pasando a finales de este año o a principios del año 2025. Pero de que hay una luna de sangre que trae mucha destrucción, la trae y de eso les voy a estar explicando más adelante para que puedan ustedes aprender más. Y esta luna nueva de ahora también es una luna de movimiento. El 24 de este mes se celebra el día de San Juan, lo que se llama la fogata de San Juan, los juegos de San Juan, encender las fogatas, quemar cosas por ahí con las fogatas prendidas en el nombre de San Juan. Y es un día de mucho poder también, el día 24 de junio. Entonces, hay que estar a los acontecimientos también que podemos ver, tanto los que son de la naturaleza como los que ayudan también a esta justicia divina, como les dije, todo lo que va a estar bloqueado, encerrado, sale a la luz, todo sale a la luz, comienza a salir a la luz y comienzan a salir muchas cosas a la luz. Entonces, es muy interesante. Dice Usted predijo desde los años 2021. Gracias, así es, Leticia, tiene toda la razón. Para usted, señora Victoria, le agradezco mucho por su valentía. De verdad que tengo valentía, de verdad que sí, pero la valentía no es mía, es la que mis guías me dan, mis ángeles, mis seres de luz me dan y yo no le tengo miedo a nada ni a nadie. Así es que me pasa lo mismo que pasa con los maestros ascendidos de la luz, de lo que tiene que ver metafísica. Hay muchas personas que hablan de metafísica y que son mentoras metafísicas. Ahora hasta la palabra mentora me la han quitado todo. Y no saben nada de metafísica. Si supieran de metafísica, supieran la verdad de todos los maestros ascendidos que tiene la metafísica. Y en la metafísica tenemos allí como maestro ascendido también a San Patricio. Y San Patricio fue uno que también dio la vida muchas veces. Tiene varias reencarnaciones, varias formas de que padeció en la tierra en que también lo crucificaron y también le pasaron cosas a San Patricio. Entonces, San Patricio, por eso, cuando lo matan y el rey lo manda a quitar porque al rey le estorba las cosas que hace San Patricio, por eso él le dice, antes que lo maten, él le dice al que lo va a matar, que no importa que lo mate, que dígale al rey que primero le obedece a Dios y después al rey. Yo
primero le obedezco a Dios y después a cualquiera que me venga a dar mandados. Primero, mi Dios está primero antes de cualquier cosa. Primero le obedezco a Dios y después le obedezco a otra gente, pero a Dios primero antes que nada. Y por encima de Dios no pasa nada ni pasa nadie, que tenemos que grabarnos eso en estos tiempos. Muy importante acercarnos para Dios. Vamos a ver, seguimos viendo por acá rapidito. Yo siempre digo que voy a estar un rato nada más y me quedo un tiempito. Miguel Ángel, qué bonito nombre, Miguel Ángel. Mira, aquí tenemos Miguel Ángel también, un nombre bonito, un nombre chéverísimo ahí, lleno de pura fuerza y poder, el nombre de Miguel. Dice por acá, pronóstico como todos los demás predicciones que usted dice. ¿Sabe que como burlándose de una persona me puso en el canal? Bueno, como usted sabe tanto, dígame si va a llover hoy para llevar la sombrilla o no la llevo. Me dio hasta risa, de verdad. Esa persona no dan ganas ni de contestarle nada, porque su personita tan pobre, su espiritualidad tan pobre, están arrastrándose peor que las ratas en el suelo. Entonces, no dan ganas ni de contestarles nada, más bien dan risa, porque la energía que tienen la andan como las serpientes por el suelo, arrastrándose como las serpientes andan por el suelo. Así andan muchas personas en el día de hoy, especialmente todos aquellos que le sirven a la semilla del mal. Vamos a ver por acá. Una pregunta, señora Moira, dice, ¿qué nos espera para nosotros que esperamos una legalización? Ah, eso ya tiene que ver con migración. Usted no ve cómo está migración ahorita. Ya que este señor pregunta eso, le voy a decir algo que no debería de decirlo porque también eso no es un asunto mío. Pero ¿sabe cuánta gente está viendo estafada ahora mismo con con los tales análisis de sangre? Yo les dije aquí el otro día que les estaban ofreciendo papeles de migración por $15,000, por $18,000 y por más dólares. Les estaban ofreciendo papeles, abogaditos tintoreros por ahí o quién sabe, les están ofreciendo papelería que los van a poner con asilo político, que los van a poner por no sé qué, por no sé cuánto, y que les van a conseguir los papeles y les están sacando mucho dinero. Aparte, los mandan a hacer unos exámenes de sangre, porque supuestamente tienen que mandar los exámenes de sangre para la migración. Entonces, hay una estafa bien grande que está viendo. Cuando, mira, faltan muchas cosas todavía por verse. Si ustedes creen que solo los gobernantes y todo va a pasar, no, que va. Falta que aquí, yo les voy a contar cuando eso suceda, aquí en cualquier parte, van a caer una de todas esas personitas que van a caer, pero redonditos van a caer con tanta estafa que le están haciendo los migrantes. Una estafa ahora hasta con la sangre que le están sacando a los migrantes. No solamente los migrantes, sino aquellos que ya son residentes y están haciendo su ciudadanía americana y les piden también el examen de sangre. Igual les están diciendo que ya, que traiga el examen de sangre, que tiene que pagar el examen de sangre. Entonces hay como un negocio grande con abogados y médicos y toda la cosa para el examen de sangre que hacen los laboratorios o algo así. Y el negocio es redondo. Entonces no hay mucha, como digamos, suerte en que le vayan a dar ya rápido la ciudadanía, porque eso está durando, pero durando y durando a largo plazo. Entonces, ahí está la cosa. Han hablado también en el Congreso, no el Congreso, pero han hablado de parte de la presidencia de darles papeles. Y yo estoy segura que algo bueno de eso viene para las personas que se lo merecen y están aquí adentro de Estados Unidos y que trabajan y que pagan sus taxes. Algo bueno viene. Todo aquel que cree en la justicia divina tiene que pensar que algo bueno tiene que venir en el camino para usted, para que las cosas le salgan bien. Cuando me dice que qué le espera a la legalización, me está preguntando, pero hay tantas cosas que tienen que ver con migración. Una, si es por primera vez que va a solicitar papeles. Dos, que está esperando por una contestación de papelería. Tres, que está esperando ser ciudadano americano y que no le han contestado. O sea, no es una pregunta completa aquí. Aquí no hay una oración completa, pero de todas maneras, tengan fe de que algo viene en camino. Vamos a ver por acá. em, Eso de cerrar la frontera, de alguna manera, puede ser que ayuda a los que están aquí adentro, porque aquí y los que están en otros países, porque también una vez que se puedan canalizar con los números y todo, pueden darles una buena noticia a los que ya están aquí adentro del país. Vamos a ver acá.
Dice, Dios hace tiempo las alertas. Gracias, gracias, Gloria. Muchas gracias. Vamos a ver aquí más rapidito porque ya me quiero dejar aquí con ustedes. Muchas bendiciones, gracias. Cierto, es verdad, dicen por acá, está uno loco, yo no sé cómo decirle que hagan caso. No, usted no le diga nada a nadie, usted dígale nada más si hacen caso bien y si no también. Silvia Viera, que está por acá también, gracias por estar aquí, por acompañarnos y por darnos también su apoyo. Gracias, gracias por todo esto. Abrir las mentes, dice, hay que enseñar, dice, nos enseña a abrir las mentes, pero hay unos que están bien cerraditos como un bombillo de 10 que no se les abre ni dándoles con un mazo. No, no, no se les abre. Hay que comenzar a abrir el corazón, abrir el sentimiento para abrir la mente. Así se abre la mente. La mente se abre empezando por el sentimiento, empezando por la fe, empezando por creer y empezando por Dios y empezando por todas esas cosas espirituales que nos pueden llenar. Entonces de allí expande a la mente. La mente se va abriendo con buenos pensamientos, pero si no hay buenos pensamientos, pues no hay nada. Como escribe la gente, yo a veces pienso que creen que Dios les tiene que servir a la fuerza, porque todo el mundo, ay, menos mal que estoy bajo el manto de Dios. Ay, menos mal que Dios nos protege. Ay, menos mal que Dios es milagroso o es no sé qué. Ya les dije, Dios no tiene cartas en este asunto ni tampoco tiene obligaciones con nosotros. Nosotros hemos tenido mucho tiempo para arrodillarnos y para ponernos con Dios. Si todavía no lo han hecho, es problema de ustedes. Es cuestión de tener un poquito de arrepentimiento, de reconocimiento a lo que han hecho en la vida y una comunión con Dios para que puedan también asimismo sentirse bien. Si no tienen una comunión con Dios, van a estar mal. O hay personas que me dicen, es que yo voy a la iglesia y me pongo en comunión, pero usted se comulga con el Padre. Usted no se comulga con Dios, es con el Padre. ¿Qué está sabiendo usted si de verdad esa comunión va a llegar para arriba? Eso no va para ninguna parte, eso se queda con el cura. El cura es que se queda con sus pecaditos allí o la comunión suya. Pero eso del cura, el cura no le va a mandar ningún fax a Dios, ni un email, no le manda nada. Eso es puro cuento. La gente todavía no abre los ojos de que las religiones son otro negocio. Otro negocio. Vamos a ver por acá, rapidito, para que vayamos viendo. Gracias aquí, Vanessa, que anda por aquí, Babilonia, qué bueno. Nuestra querida Vanessa por allá de Puerto Rico. Vamos a ver acá, Alexandra, que nos pone un dineral. Muchísimas gracias, Alexandra. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Cualquier dádiva que dan por acá, ayuda. Las flores están caras, las velas están caras y yo siempre hago cosas, peticiones en nombre de todas. Siempre les digo a mi guía, bendición para todos aquellos de buen corazón que me siguen. Y los seres saben de verdad quiénes son. Así que no tengo ni que mencionar nombre por nombre porque los seres saben, todos los espíritus saben quién viene acá de buena intención y quién no. Eso lo saben bien los guías. Entonces, vamos a ver. Dice por acá también tenemos a Kiki que está por allá por Texas. Kiki, muchas gracias por estar aquí también. Tenemos a Ana Lugo también que siempre nos da muy buena apoyo, tantas personitas que escriben por allá a diario. Y bueno, por acá tenemos a Amada Ruiz, que siempre la veo por todas partes, hasta por Facebook la he visto ahí. Cuando tengo tiempo, me meto a veces a dar un vistazo a Facebook y por ahí los veo. Entonces, vamos a ver acá, tenemos a Melby Crespin, que es otra personita también de antaño que nos sigue por acá de mucho tiempo a nosotros. Gracias. Igual que Luis Rodríguez, no, ¿cómo que se llama? David también nos sigue por mucho tiempo acá con nosotros. Pilar Salamanca también. Y bueno, para cerrar con broche de oro, todo lo que viene para México, les haré un día de estos a lo mejor un oráculo para los que me han preguntado, pero todavía es muy difícil hacer un oráculo. Para yo hacerle, yo no soy una persona irresponsable, me gusta la seriedad y si yo trabajo con la energía, no puedo trabajar con una energía mala, porque entonces nada voy a ver de cambio. Por eso yo no puedo hacer ningún oráculo ahora mismo. ¿Cómo les va a ir los de México? Primero tengo que ver que se vaya el señor que está ahora, que tiene una energía pesada, una energía por ahí toda mezclada, que aunque lo defienden muchísimo, mentira, no está nada bien.
Y entonces allí yo hago un oráculo con la energía de la nueva presidenta. Es una forma de percibir la energía. Toda persona, especialmente medium como yo, tenemos que trabajar con la energía, percibir la energía. Si no puedo trabajar con la energía, estaría haciendo, como dicen por acá los cubanos, un arroz con mango. Tengo que percibir la energía. Apenas que ya esta señora entre al poder, yo les puedo decir cómo le va a ir a México. Hasta ahora todavía siguen habiendo crímenes, siguen habiendo de todo. Y bueno, vamos a ver. Y les voy a decir siempre la verdad de la verdad, le guste a quien le guste. Y le voy a decir lo que yo veo. Y cuando ese día se llegue, les voy a hacer una buena lectura para México. Me gustaría, como orgullo de mujer, que la señora salga una gran presidenta y pueda ayudar a su país y que pueda ayudar a las mujeres, que ha habido tanto feminicidio allí, tanto problema en contra de las mujeres y ojalá que haya una mujer como presidenta máximo con máxima autoridad para que saque adelante este feminicidio de mujeres. Veremos hasta dónde llegan, porque a veces son puras palabras, nada más. Y por estos tiempos, yo como que no le creo nada a nadie, porque hay que ver para creer, como dice Santo Tomás. Ahora sí los voy a dejar a todos. Gracias a, dice, el trato de la OMS sobre pandemias, ¿sabe algo? Tiene que ver los videos anteriores, que ya eso se ha hablado muchísimo. Eso es lo que pasa, que las personas no saben los videos que aquí se han hablado. Entonces, como no saben lo que aquí se dice, pues vienen a preguntar. Y ya esto que esta persona está preguntando, ya sabemos, ya eso está en el canal hace mucho tiempo. Ahí está en el canal, vaya y va a ver que ahí lo va a encontrar. Bueno, los voy a dejar a todos. Gracias por estar aquí. Hoy es día 4 de junio. Hemos traído este mensaje, esta predicción hoy, lo que hemos podido hablar acá y seguiré estando con ustedes conectada de la mayor brevedad posible. Trayéndoles un día una cosa y otra para que tampoco se aburran, pero lo que sí hay ahorita son muchos acontecimientos que les puedo traer bastante para que vayan viendo cómo se está desenvolviendo las cosas, pero tampoco los quiero saturar con tanta energía que está saturada. Entonces vamos a ir poquito a poco anunciando una cosa con otra para que no se vayan a estar asustando, pero eso sí, traten de rezar, de orar y de acercarse a Dios, que es muy importante. Rezar en familia es muy bueno. Si nunca lo ha hecho, coja allí a sus personas de su familia, si tiene unos cuantos. Venga, vamos a orar un poquito. Hay que orar. Orando es muy bueno y también hay que tener esta fe de lo que estamos haciendo y elevar nuestro corazón, nuestro yo interno también hacia arriba, hacia ese gran sol central, a esa tercera dimensión donde se encuentra nuestro Padre Celestial. En la tercera dimensión, ahí está el Padre nuestro. O sea, el Padre Nuestro quiere decir el Padre de todos, sin excepción, porque el Padre Nuestro es una oración. Gracias a todos por estar aquí y muchísimas bendiciones. Vendré pronto con ustedes, de una manera o de otra, estaré con ustedes. Hasta entonces. Antes que nada, las personas que preguntan por las consultas saben que deben de visitar la página web para información y seguir las instrucciones. Además de eso, ahí tienen los correos electrónicos donde deben de escribir para solicitar su cita. Tener un poquito de paciencia para que tengan su cita también. Y si les gustan los videos, me regalan un like. Aquellos que no se han suscrito, suscríbanse al canal. Y aquellos que quieren cooperar y quieren repartir bienestar, comiencen a repartir todos estos videos para otras partes también. Hasta entonces, ahora sí me voy ya. Gracias por estar aquí toditos ustedes. Hasta entonces.